qué importante de que cómo lo hacemos un espacio reflexivo versus la consejería, ¿no? Porque entramos a decirle al otro cómo tiene que vivir l- en su relación de pareja o cómo tiene que vivir el proceso de separación, Mm. como que hubieran reglas de lo uno o lo otro, o que tiene que llevar ciertas cosas para que se constituya una pareja, ¿no? O para que efectivamente ya no lo sea. Bueno, bienvenido Felipe a este espacio. Muy contenta de poder compartir esta conversación hoy día contigo. Ya llevamos, no sé, un montón de años, quizá 20. 20 años relacionándonos y trabajando en conjunto en el Instituto Diálogo, en seminarios, en clases, en distintas cosas. Eh, pero lo que más me queda a mí del espíritu de Felipe Gálvez, después él nos podrá contar un poco más de él, eh, lo, lo colaborativo, no la terapia colaborativa, sino el espíritu colaborativo, de aunar gente, de aunar espacios, del pensamiento positivo. Y bueno, así hemos podido hacer diferentes cosas ayudando a los psicólogos a aprender un poquitito más de psicoterapia. Y eso es lo que queremos hacer hoy día, pero quisiera que nos contaras un poquitito de ti, Felipe. Dale, muchas gracias, como siempre, de la invitación, de la conversación, del diálogo a propósito. Y nada, yo creo que la experiencia que uno va teniendo como en los años tiene que ver con los espacios que uno habita. Habitar el espacio del Instituto Diálogo es siempre generativo. Yo creo que es generativo para las personas que se forman en el instituto y también para nosotros que participamos de espacios de formación. Así es que contento. Veamos qué resulta. ¿Quieres que te diga algunas cosas de lo que estoy haciendo, de dónde vengo, de qué te digo? De lo que les puede interesar a los psicólogos que te están escuchando hoy día, que, que Yo diría que una de las cosas que me ha ido como caracterizando en el tiempo es que nunca he abandonado espacios de formación. Me interesa mucho la formación clínica en general. Digo clínica para no decir formación en psicoterapia porque muchas veces nos enfrentamos a la a actividades formativas con profesionales que no llevan a cabo espacios de psicoterapia, sino que trabajan en otros dispositivos y que ahí uno los podría como englobar en lo que serían relaciones de ayuda, pero prefiero pensar como actividad clínica, como un pensar clínico. Y claro, al estar vinculado a las universidades en general, ahí uno se relaciona mucho con ese tipo de demandas. Pero también en otros espacios que están fuera de la universidad, y por lo tanto me interesa muchísimo porque creo que el trabajo que hacemos en las relaciones de ayuda es un trabajo muy complejo, que requiere siempre de mucha actualización, que siempre presenta nuevos desafíos. Entonces me imagino que por ahí va a ir como nuestra conversación. sí, en eso de los nuevos desafíos me quisiera quedar. He visto tu trayectoria, he visto que has ido pasando por distintos momentos en el quehacer clínico y también en tu enseñanza y vamos adquiriendo y juntando nuevas cosas. ¿En qué está Felipe Galvez hoy día? Mm. Me encantaría estar en muchas cosas porque los desafíos son bien distintos, así como uno podría, por ejemplo, imaginar que hay una buena parte de la población que ha adquirido una conciencia sobre el medio ambiente, y sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con el calentamiento global, con elementos que están muy presentes en nuestra y que se traducen en nuevas prácticas. No estoy en ese ámbito, pero me parece súper interesante algunas algunas hasta indicaciones nuevas de lo que podría ser como una especie de depresión medioambiental que lo viven, que se habla que lo viven muchos jóvenes como atendiendo a la idea de que de que vivimos en un mundo que se está destruyendo y que eso le implica cierta preocupación por el medio ambiente, pero una preocupación que es tardía. Eh,
Creo que hay otros elementos que son desafiantes respecto de lo que es la masificación de los diagnósticos psicopatológicos en el sentido común. Y entonces creo que se habla demasiado, por ejemplo, hoy en día del trastorno de espectro autista. Y, y eso ya la gente como que lo tiene más naturalizado. Tiene un efecto bueno el pensar que se trata de un espectro y no autismo o no autismo. Pero también genera eso una suerte de autopercepción compleja, por decirlo menos. Otros elementos que tienen que ver con la reaparición de una cierta espiritualidad y corporalidad que creo que está más presente. Creo que hoy en día hablar de espíritu y cuerpo ya no es pensado como algo tan posmoderno o tan hippie, sino que más bien son preocupaciones que están más actuales. Creo que una buena cantidad de la población se preocupa de ese tipo de elementos. Ahí sí he podido estar un poquitito más cerca de esos desarrollos. Y otro desafío súper relevante es la deconstrucción, por llamarlo de una manera, de la institución de la pareja, donde ya no tiene una firmeza la conyugalidad como sí lo tenía antes para la construcción de la familia. Hoy en día solo la paternidad y la maternidad gozan de esa todavía espacio como sagrado, y entonces existen muchas prácticas de cuestionamiento a la institución de pareja. Entonces, claro, hay varios desafíos. Yo, obviamente, uno no está en todo. Te menciono algunos que yo son los que veo. Pero yo he estado particularmente en algunos ligados al tema de esta deconstrucción de la pareja en la familia y como en el estatus social. Y en algunas cosas que tienen que ver con la formación y la recuperación de la corporalidad en cuanto tal, del trabajo de reconocimiento sobre tu propio cuerpo y de cómo eso se despliega a veces en habilidades para el trabajo comunicacional de los terapeutas, y en otras ocasiones solo en conciencia de algunas muletillas y de algunos, eh, yo diría como temáticas y problemáticas que uno arrastra también, porque como bien sabemos, quienes trabajamos con personas, nuestro principal instrumento somos nosotros mismos. Entonces, por ahí como que se deslizan los temas que he ido trabajando en el último tiempo. Bien fascinante es todo. ¿Por cuál empezamos? Yo voy a empezar por elegir la pareja. Ya, Me parece que hay harto que hablar de la pareja hoy día. Como dices tú, eh, la construcción que hay hoy día de pareja y parejidad es diversa, ¿no? Tenemos diversas maneras de llegar. ¿Cómo trabaja Felipe Galvez en parejas? hay dos mundos. O sea, yo creo que primero es cómo se puede trabajar con colegas, con profesionales que se sienten un poco lejos de la terapia de parejas propiamente tal, porque la terapia de pareja propiamente tal remite a una idea un poco antigua de la pareja misma en terapia, ¿vale? El otro ámbito es el ámbito del trabajo directo con las parejas, ¿sí? Que es como lo que hace uno dentro del espacio terapéutico, dentro de las sesiones. Yo trabajo con hartas parejas, en el tiempo se ha ido como o sea, me he ido como especializando en eso, pero esa especialización también tiene que ver con que a uno le van llegando consultas y demandas de terapia de pareja. Voy a ir al primer punto, que es al punto sobre los profesionales primero, Ujú. porque me parece importante, y en la escucha me imagino que pueden haber profesionales que les interesa eso, y es que yo decía que es una construcción lingüística antigua, el concepto mismo de terapia de pareja, porque todavía se entiende mucho de que se entienden dos cosas que son problemáticas. La primera es que el terapeuta de parejas tiene que ser una persona que se haya especializado en la terapia de pareja como dispositivo, que es muy poco común todavía, que no está en los servicios públicos, que todavía tiene una condición como más de elite, y que pareciera ser como una suerte como de privilegio. Y el otro problema es que pareciera ser que eso trabaja directamente con una institución que es pareja, por lo tanto que solo algunas personas que son pareja podrían ir a terapia, y que es muy difícil que eso ocurra, y cuando ocurre casi siempre en un momento en que ya la situación está como bien deteriorada en términos de relación,
Y entonces la demanda a la terapia de pareja, que es una demanda, a mi juicio, equívoca, es como voy a ir a la terapia para salvar esta relación, ¿sí? Y no es el trabajo que uno ofrece. Entonces me parece súper relevante que los terapeutas reconozcan que no la pareja como institución, sino que la parejidad como ejercicio es algo que todos trabajamos. Y entonces Qué interesante eso, porque la verdad es que, como dices tú, hay una disociación sí, grande entre terapia de pareja y resulta de que hemos llegado a un punto en que todo se disocia y en que tenemos que ser especialistas de especialistas, pero eh, eh, parece ser que en todo momento aparece una pareja. Cuando estás conversando con una problemática adolescente, aparece una pareja, aparece y hay que abordarlos muchas veces, y igual lo hacemos sin tener la especialización en pareja. Entonces, eh, ¿qué hacer si soy psicólogo y necesito o me encuentro cuando trabajo con distintas personas con problemáticas que tienen que ver con sí, yo lo la primero pareja? que, lo primero que diría es que hay que levantar la mano. A mí me gusta cuando hago algunos ejercicios de formación, seminario o cosas por el estilo, así como ya levanten la mano quienes trabajan en terapia con parejas. Y nadie levanta la mano. Pero si tú preguntas ya, pero ¿quiénes en sus relaciones de ayuda, en su trabajo clínico, en su trabajo psicoterapéutico, si les pasa que tienen que conversar acerca del ejercicio de parejidad, todos levantan la mano? Entonces, yo creo que lo primero es como levantar la mano, es como reconocer de que la parejidad es un elemento en la vida de las personas como ejercicio, más allá que la institución pareja, que es un elemento que a todas las personas nos hace vibrar, nos hace sufrir, un elemento muy relevante. En algunas ocasiones tiene que ver con la identidad, en algunas ocasiones tiene que ver con la posibilidad de sentirse bien para algunas otras prácticas como el trabajo. Entonces, es muy relevante. Y ahí, dado que es una temática muy relevante, en las relaciones de ayuda, las temáticas relevantes, por supuesto, aparecen. No es la única, pero aparece mucho, ¿sí? Entonces, primero que tenemos que levantar la mano y decir todos quienes trabajamos en relaciones de ayuda, trabajamos con esta temática de la parejidad. Una vez que levanta la mano uno dice, sí, yo trabajo sobre esto, más allá de si soy especialista o no, más allá de si tengo enfrente a una pareja, entonces entramos en otra lógica donde decimos, ya necesitamos algunos elementos, algunas distinciones, algunas actualizaciones, algunas reflexiones para poder ofrecer en el espacio clínico algo distinto a la consejería. Algo distinto, mira, aquí lo que podría hacer es esto, o quizás con esta persona debería hacer esto otro. Me parece que esas reflexiones nos llevan a otro campo, que es como que nos preguntáramos qué está pasando con esos ejercicios de parejidad. Y sobre eso en la terapia se puede hablar cuando la terapia tiene la posibilidad de ser un espacio reflexivo. Qué importante de que cómo lo hacemos un espacio reflexivo versus la consejería, ¿no? Porque entramos a decirle al otro cómo tiene que vivir l- en su relación de pareja o cómo tiene que vivir el proceso de separación, Mm. como que hubieran reglas de lo uno o lo otro, o que tiene que llevar ciertas cosas para que se constituya una pareja, ¿no? O para que efectivamente ya no lo sean. Sí, a mí me gusta todas aquellas, eh, llamémosles como concepciones de la forma de socialización que tenemos las personas que defienden el hecho de que tú como persona tengas espacios en tu vida de socialización donde puedas verte ayudado naturalmente por tu círculo cercano, ¿sí? O un poco más extenso. En el tema del ejercicio de parejidad, normalmente las personas cuentan con esos espacios. Amigos, en primer lugar. Muchas veces se hace así como directamente con que lo primero que hace alguien es buscar ayuda como con un amigo. En algunas ocasiones los propios padres, en algunas ocasiones parejas que tienen más experiencia, en algunas ocasiones gente joven que de pronto te puede decir algo respecto de cómo ellos se viven la parejidad. Por lo tanto, yo esperaría que la ayuda inmediata en términos como de consejería, una persona que esté en un proceso de socialización más o menos natural cuenta con ello, Mm. ¿sí?
Por eso es que uno prefiere que el espacio terapéutico sea algo que uno no va a encontrar en esos espacios, ¿sí? En algunas ocasiones ocurre de manera inédita que juntos la pareja va a pedir esa ayuda a un profesional, pero en otras ocasiones puede pasar en los espacios individuales. Y ahí es donde uno dice, si yo cuento con esta consejería en un bar, en un café, con alguien de mi círculo cercano, entonces no es eso lo que necesitaría en un espacio terapéutico, sino que en un espacio terapéutico necesitaría algo de otro nivel de complejidad, y a eso le llamamos nosotros espacio reflexivo. ¿Y qué quiere decir que sea un espacio reflexivo? Que uno tenga la oportunidad como algo así como de destapar algo, de verlo, de escarbar un poco sobre qué es lo que está ocurriendo en una relación tan importante como una relación que tenga un estatus de parejidad, y fruto de esa reflexión, de ese escarbar, ver con qué cuento, de qué historia vengo, hacia dónde va esa relación, y sobre eso tomar algunas decisiones. A mí me parece que eso es un ejercicio muy, muy distinto a la consejería, que insisto, es mejor que una persona lo cuente en sus redes, o sea, cuente con ello en sus redes quizás más naturales. Y no en las redes No las redes necesariamente de salud o o creadas para... para esto. Sí. Oye, y ahí me surge como, bueno, el cómo vamos trabajando desde el encontrarnos en este espacio reflexivo. Tú has dicho ciertas cosas, pero yo quisiera hacer ciertas distinciones, entendiendo también que no lo hemos dicho, pero que tú vienes de una formación milanés. Hace Ujú, poco estuvo la Teresa Archeloni presentando su libro, ujú. y ahí, ¿cómo se llama? Nos contó en cómo vivía esto de la parejidad. Y quisiera ver, trabajamos con hipótesis, trabajamos con premisa, nos es importante levantar esta, como lo hacía la Escuela de Milán. Hoy día ya Felipe trabaja de otra manera terapéuticamente. Hay algunas cuestiones que uno podría decir que están como en un origen de la distinción, como por ejemplo, hace muchos años la Escuela de Milán ofrece esta máxima de no trabajar con los sujetos en cuanto a lo que ellos son o como el sujeto es, sino que cómo el sujeto está siendo, ¿no? Cómo está, ellos dicen cómo se está mostrando, ¿sí? Como Eh, dice Maturana, ¿cierto? Sí, y es Siempre estamos siendo. claro, una distinción que puede ser asociada a Maturana, una distinción heideggeriana, Ana, si quieres sí. también, con el Dasein, pero eso lleva a un lenguaje bien natural en términos de la pareja. Uno puede decir sí, porque la conversación no versa sobre si esto es o no es una pareja, si esto es o no es un matrimonio, si esto es o no es un pololeo, si es que hay que seguir junto o no, porque esa conversación, que es una conversación que institucionaliza la reflexión y que la transforma en una operación administrativa, va reemplazada por este ejercicio de cómo uno está haciendo o de cómo uno está mostrando. Por eso es que me gusta usar el concepto de parejidad e insistir en que se trata del ejercicio de parejidad, aunque ese ejercicio de parejidad no esté instalado en una relación que ónticamente pueda definirse como una pareja. Ya, si uno dice, entonces estoy en el ejercicio de parejidad, ahí, a propósito de lo que tú comentas de hipótesis o premisa, es evidente de que ese ejercicio no es un ejercicio del todo no consciente, no es un ejercicio irresponsable, o no debiera serlo, y la ocasión de tener un espacio reflexivo te da la posibilidad de multiconectar ese, ese ejercicio, esas prácticas de parejidad con dónde estás situado, las premisas que sostienen tu actuar, hacia dónde vas, cuál es tu como imagen de tu camino o tu continuidad de vida, tu historia de cómo has venido siendo, y las hipótesis lo que hacen es conectar este ejercicio de parejidad con esa historia, con esa concepción de dónde estás parado y con hacia dónde vas, ¿sí? La hipótesis es solo un conector que amplifica la revisión de esas prácticas, porque si no fuese una conexión con otro elemento, entonces sería solo de nuevo,
una especie de consejería respecto de lo que estás haciendo. Mm. ¿Sí? Pero esas hipótesis a propósito de del posmoderno que vamos creando en el lenguaje y en la co-construcción con el otro, esas hipótesis van ofreciendo o apareciendo en ese espacio reflexivo, ¿cierto? Y vamos como de alguna manera refutando o aceptando o cambiando de dirección en esta asociación que tú dices que logramos hacer entre lo que a mí me pasa o con las parejas, la base que tengo Sí, y, y- fíjate que más allá de si quieres, más allá del hecho que uno trabaje en clínica con parejas, pero yendo hacia el trabajo de hipótesis en general, que lo hacemos todos los terapeutas, que trabajamos con hipótesis. Claro, hay distintos usos, distintos modos de relacionarse con la hipótesis. Probablemente el modo más directo y más científico, por decirlo así, es el modo donde yo tengo una hipótesis como una especie de idea inicial, que es una aproximación, y voy y trato de contrastarla o refutarla. Nosotros en el tiempo, con todos los cambios eh, lingüísticos, dialógicos, narrativos, entonces, ¿por qué seguir usando la palabra claro, es hipótesis que que viene de otro, de un mundo donde sí, nos basamos en el positivismo tributamos, lógico? tributamos una suerte de Entonces, tradición todavía como con la idea de hipótesis, y cada vez más tenemos que hacer como la distinción de decir, sí, lo que pasa es que nosotros trabajamos con hipótesis, pero no son hipótesis científicas. De hecho, la palabra misma, hipótesis comprensiva, que se sí, le por llama ejemplo, hipótesis comprensiva. Me acuerdo de cuando vino Halline Anderson, que en una de las mesas redondas sí, sí. lo que justamente se trabajó fue el tema de la hipótesis, que lo decía Claudio Zamorano, defendía Sí, esa como propuesta versus Halline que hablaba de la transparencia y de poner el diálogo interno del terapeuta a disposición y que no usaba el concepto de sí, hipótesis. Arlene Anderson ha sido súper insistente en que ella no trabaja con hipótesis, pero en rigor de términos lo que está diciendo es: yo no trabajo con hipótesis eh, que tienen un afán de ser comprobados, no trabajo con una hipótesis científica. A mí no me gusta decir que no trabajamos con hipótesis, porque creo que el ejercicio de hipotetización, entendido este ejercicio como una conexión entre elementos diferentes dentro de un mismo territorio, eh, dentro de un territorio reflexivo, es algo que a mi juicio nosotros no podemos no hacer. Entonces pienso que siempre estamos haciendo ese ejercicio. Ahora, en la clínica, en particular en el trabajo reflexivo, lo que el terapeuta, a mi juicio, hace es que, entrando en una relación con el otro, va distinguiendo cuáles son los mundos más cercanos y más lejanos que el otro o los otros tienen, y va ofreciendo inicialmente un ejercicio de conexión, quizás uno podría decir hipotetización o podría decir conexionismo, de conexión entre elementos que no están necesariamente conectados. Mm, Como por ejemplo decir, esto está conectado con tu historia, es más mm, fácil. Pero decir, esto está conectado con hacia dónde vas, con el futuro, es un poquitito más mm, difícil. O decir, esto está conectado con lo que viene pasando en tu familia, o esto está conectado con lo que viene pasando el círculo de gente con el cual tú te relacionas y mm. cómo eso hace imaginar un mundo posible, o esto está conectado con justamente aquello que siempre has deseado pero que en realidad no lo tienes. Y así, entonces, como que las conexiones son un ofrecimiento inicial de juntar dos o tres elementos que no están necesariamente conectados, articulados, y después ese ejercicio en la clínica deseablemente se va transformando en algo que las personas adoptan, adquieren, sin necesidad de que sea tan activo el terapeuta. Mm. Entonces creo que la terapia es una forma de relacionarse con las hipótesis, que al inicio es una propuesta y que luego las personas, los consultantes, van adoptando contigo. Cuando los consultantes adoptan esta propuesta de conexión libre, reflexiva, O ellos eh, mismos hacen la conexión después de una claro, pregunta, claro, se va tejiendo, cuando van ¿cierto? adquiriendo eso, muy probablemente ese espacio reflexivo se va acercando a un cierre, Mm, o porque van teniendo ese ejercicio. mm, Y para eso, temas tan visitados y tan plagados de ideas de sentido común como la pareja, la parejidad,
se hacen a veces muy necesarios porque los primeros pensamientos son pensamientos que son muy de sentido común, de los medios de comunicación, que además son muy binarios entre amor y desamor, que son muy binarios en términos de si esto está dentro de la pareja y esto está fuera de la pareja, fidelidad, infidelidad, exclusividad, inclusión. Entonces como que el hecho de que sea un tema tan popular, por decirlo así, y tan vivido, tan sobrevisitado, que está en la literatura, que está en las canciones, que está en todas partes, a veces el ejercicio de conectar cosas de manera más inédita, en una reflexión inédita, es más difícil. Y por eso es que se requiere un espacio, a veces se requiere un espacio reflexivo para eso. Un espacio específico para trabajar esa Sí, temática. que además piensa tú que es más fácil a veces hablar y conectar temáticas que tienen que ver con el trabajo, que es otra de las cosas que nos hace mucho sufrir, pero que también nos hace vibrar, pero que a veces no tiene una tan alta implicación emocional como el ejercicio de conversación acerca de la parejidad, que también es un espacio que nos hace vibrar y que nos hace sufrir, pero que el solo hecho de visitarlo y de reflexionar sobre eso nos implica mucho emocionalmente a todos, terapeutas, consultantes. Y entonces esa implicación, a veces, como hacen las emociones, eh, desordenan todo, ¿no? Y en ese bonito desorden, el ejercicio clínico reflexivo tiene una cabida. Y el ejercicio mismo de trabajar desde esta perspectiva, ¿qué le dirías tú a los terapeutas más jóvenes con respecto Mm. a poder atreverse o poder incursionar en esta línea? Porque yo creo que el susto que ocurre, que he escuchado a varios, es que las personas se ponen a pelear ahí, yo no tenga cómo pararlo, o qué hago con eso. ¿Cómo se logra ese entrenamiento en que finalmente lleguemos a reflexionar, lleguemos a mirar y no existe una pelea? También por lo que también he escuchado que muchas veces dicen, vienen aquí como para el tercero que tú tienes esta versión, yo tengo esta versión, entonces que nos diga cuál está bien, como un juez. Sí. Entonces, veo que muchos terapeutas toman esa postura como de juez, de empezar a tomar elementos de un lado y del otro, y entonces, en el fondo, hacer una mezcla y decir ya esto es. ¿De qué se trata entonces el espacio terapéutico? Esa es la A ver, pregunta. dijiste varias cosas. Yo creo que para los terapeutas jóvenes, yo creo que una buena sugerencia es que hay que tratar de evitar usar tanto el pensamiento vertical en, en una profesión como la nuestra, que está dada por otro tipo de complejidad. Me explico. Si tú adscribes a pensamientos verticales, como por ejemplo de que la persona tiene un problema pequeño y entonces puede conversarlo entre sus amigos, pero si es un problema un poco más grave, tiene que conversarlo con un psicólogo, y si su problema ya es grave, tiene que ir a donde un psiquiatra. Esa idea de pensar en términos jerárquicos y progresivos es muy equívoca respecto de cómo son las problemáticas humanas. No van de menor a mayor. Lo mismo en la formación, que uno dice, sí, lo que pasa es que yo solo he estudiado y recién empecé a trabajar, entonces tengo que hacer un diplomado, y para saber más tengo que hacer un magíster, y si quiero saber más tengo que hacer un doctorado. Y esa progresión también es equívoca respecto del profesional que yo soy, suponiendo que siempre vas a estar en una lógica progresiva, Mm. ¿sí? Eh, lo mismo ocurre con la terapia en sí, y por eso es que es importante el tema de los terapeutas jóvenes, porque no es bueno pensar, ya, es que como yo estoy recién titulado, como yo no me he especializado, entonces no puedo trabajar con estos problemas, pero cuando tenga 5 años o cuando haya hecho un diplomado o un magíster voy a hacer esto. Eh, es mejor pensar en algunas ocasiones en términos no verticales, jerárquicos, sino que en términos horizontales, y pensar que las problemáticas están situadas en un horizonte donde todas tienen como una suerte de la misma dignidad, y el hecho de que tú vayas sobre una temática u otra a veces tiene más que ver con el coraje del terapeuta, o con el coraje de los consultantes, o con el coraje de la conversación entre ambos en un espacio terapéutico. Mm. Y no es que uno frene ahí y dice, no, espérate, que estamos entrando en un tema que yo no Que no estoy alcanzo. especializado Claro, y que para todavía. eso tendría que estar una persona que yo no estoy a la altura. Y solo decir no estoy a la altura es de nuevo pensar en términos jerárquicos, ¿no? Que es como una, Mm.
es la metáfora en la que vivimos de que las cosas son verticales. Creo eso hay que romperlo. Sí, destruir eso, ni siquiera deconstruirlo ni destruir eso derechamente, para poder pensar en términos horizontales, que además es más parecido a cómo vivimos, ¿sí? Batesonianamente es algo que nosotros hemos incorporado en nuestra base teórica y metateórica de cómo entendemos la comunicación humana, de cómo entendemos las relaciones humanas y todo. Ya, dicho eso, entonces el entrar en algunas temáticas que son parte de la vida de los sujetos no tiene que ver necesariamente con que esto se transforma en una terapia de pareja, no tiene que ver con que tú te transformas en tu terapeuta de pareja, porque de nuevo ahí está la condición óntica de ser pareja o de ser terapeuta de pareja, ¿sí? Si uno saca esa condición y trabaja con esta línea como más horizontal y piensa que estás solo teniendo una conversación reflexiva, que intenta ser reflexiva, sobre un ejercicio de parejidad, sobre prácticas de parejidad, entonces se te aparece la idea de que, ok, vamos a tratar de conectar este ejercicio de parejidad que me aparece dentro de la conversación clínica con otras cosas. Te liberas de la idea de decir, pero es que yo no estoy haciendo terapia de pareja, te liberas de la idea de yo no soy necesariamente un terapeuta de pareja, y asumes que sí puedes y que sí debes responder a la demanda de reflexionar sobre una práctica tan importante en la vida de las personas, que es la práctica de sentirse en una condición de parejidad con otro, ¿sí? Y eso ayuda también a que no estés siempre haciendo las preguntas a los otros acerca de si son o no son pareja, o van a serlo o van a dejar de serlo, sino más allá de esa condición, que hoy en día además es una condición que muchas veces no es importante a propósito de la... puede ser movediza, ¿no? Sí, Nómade. claro, y que es muy provisional, y además tiene ventajas de que así sea. Entonces vuelves a un ejercicio reflexivo sobre esa conexión, ¿me entiendes? Creo que el solo hecho de esa liberación a un terapeuta joven le puede dar la posibilidad de decir, ok, así, bajo esas condiciones, sí podría entrar en ese campo, sí podría entrar en ese juego. Bueno, ha sido un placer poder conversar contigo hoy día. Me surgen miles de temas más que quisiera preguntarte, pero hoy día lo necesitamos acotar, ir cerrando, así que te agradezco desde ya el espacio y la disposición, como siempre, para estar compartiendo con nosotros. Vale, muchas gracias. Para mí también siempre como conversar de este tipo de cosas. Porque luego por ahí uno dice cosas que requerirían más profundidad o volver sobre algunos puntos, pero me parece que es un bonito ejercicio también para que queden interrogantes y que pueda servir como dentro de lo que uno está tratando de hacer también, que es como compartir un poquitito como lo que uno trabaja, no pensando en que sea como una receta, sino más bien pensando que sea solo como una pequeña perturbación que luego los otros tienen que ver qué hacen con ella. Sí, la Gracias. idea es motivarlos, ¿no? Súper, gracias. Gracias a ti, nos vemos.